Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía, a este encuentro con la Palabra de Dios y con Jesús vivo y real en la hostia consagrada. En el Evangelio de hoy escuchamos a un escriba que le pregunta al Señor cuál es el primero de todos los mandamientos. Y por supuesto que Jesús responde: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, por eso lo amarás con todo el corazón, con todo el alma y con tu espíritu y con todas tus fuerzas. Pero le habla de un segundo mandamiento, y ese segundo mandamiento es amarás al Señor, al prójimo, como a ti mismo. Y vemos que el escriba queda conforme con esa respuesta que da Jesús. Es decir, es la respuesta que esperaba. Significa que el escriba conoce los mandamientos, se lo sabe. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros no sabemos muy bien los mandamientos. Sabemos qué ofende a Dios, qué no ofende a Dios. Y mire lo que le dice al final el Señor Jesús, muy bien, dice: si cumples esto, vivirás. De modo que no es suficiente sabernos los mandamientos, se necesita cumplirlos para vivir. Te invito a vivir esta Santa Misa. Ella te va a ayudar a encontrar la vivencia de los mandamientos y sobre todo a vivir plenamente en la gracia y en la paz de Dios. Y no olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, pedimos al Señor por la conversión de todos los pecadores. Hoy viernes se suelen celebrar los misterios dolorosos. Y en el tiempo de Cuaresma, en muchas parroquias, se suele contemplar las estaciones del Santo Vía Crucis, el camino de la cruz. Pidamos por quienes hoy celebran este sacramental, contemplan a Jesús camino a la cruz, y pidámosle al Señor que esa contemplación también nos motive a que también llevemos la cruz de cada día. Hermanos, en silencio, pidamos perdón ahora al Señor de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Infunde, Señor, en tu bondad, tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y recibir las inspiraciones que tú nos prodigas.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Regresa al Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Vuelvan al Señor y en su confesión díganle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos los ayudarán a escapar. No volverán a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano. Tendrá la frondosidad y lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo y cultivarán vides, que darán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo ya para ver con tu pasado idolatría? ¿Soy yo quien respondo y velo por ti? Yo soy el ciprés, tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé sus frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos. Para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la frente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás dioses extranjeros. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, toma nuestro corazón y descúbrelo ante la presencia del Señor, para que escuchemos su voz, para que su palabra nos conduzca por las sendas de su voluntad, amándolo a Él con todo nuestro ser. Enséñanos a amar a nuestro prójimo y a tener una amistad con Él, así como la tengo contigo. Destierra de nuestra vida el egoísmo, la soberbia y la indiferencia. Ilumínanos para que viva en el amor de Dios y nos traduzca en obras concretas. Amén. Hoy, cuando escuchamos este Evangelio, seguramente esa pregunta que le hace el escriba a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Pues es una pregunta que si la hacemos nosotros, nos la hacemos en este momento, vamos a tener una respuesta acertada. Quizás a lo mejor podemos fallar en cuáles son los 10 mandamientos y podemos llegar hasta el cuarto, el quinto, el sexto mandamiento y de los demás, o los podemos saber y a lo mejor no en el orden, como nos lo enseñaron en el catecismo. Y entonces nos hicieron la pregunta y responderíamos muy bien, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo del Señor? Ámense unos a otros como yo los he amado. Y es referente, tiene la relación a la que tiene hoy el mandamiento que hoy Jesús anuncia. Y el segundo es este. Y veamos lo siguiente. En primer lugar, el escriba le preguntó a Jesús cuál es el primero de los mandamientos. No le dijo cuál es el segundo. Y cuando le responde Jesús, le dice, y el segundo, y hay un segundo mandamiento que es este. Es decir, hay uno segundo importante. Está el primero y está el segundo. ¿Y qué responde Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esa respuesta del Señor nos está ya resumiendo todos los mandamientos en uno solo. Amarás a tu prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Amar al prójimo no significa que yo amo al que me ve a mí como prójimo. ¿Quién entendemos nosotros como prójimo en nuestra vida? El que me cae bien, el que vive conmigo, el que trabaja conmigo, pero el que hace bien las cosas, el que no me hace daño, el que no me traiciona. Ese es mi prójimo. Y fíjese que nuestro prójimo, queridos hermanos, es el próximo. Prójimo significa próximo, el que está al lado mío. ¿Quién suele estar al lado nuestro? Sí, por supuesto, aquellos que están allí al pie del cañón y respondiendo a nuestras necesidades, a nuestros favores. Pero el próximo es aquel que Dios nos pone en el camino, con quien tenemos que reconciliarnos, con quien tenemos que perdonarnos. Ese es nuestro prójimo. De modo que, fíjense que muy bien lo sabemos los mandamientos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el mandamiento nuevo del Señor? Y no sabemos, tenemos la respuesta. No hay persona que no tenga la respuesta. La persona más alejada de Dios, que pasó por un tiempo de catequesis, se sabe el primer mandamiento. El mismo ateo, el que dice no creer en Dios, sabe cuál es el primer mandamiento, aunque no le interese. Pero mire lo que nos enseña el Señor. Por el Señor, cuando Jesús responde, el escriba le dice, muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él. Tenemos razón en que ese es el primer mandamiento, en que ese es el mandamiento nuevo del Señor. Tenemos razón. Pero ¿qué nos ha dicho por allí en otra parte del Evangelio del Señor? Haz eso y vivirás. Nos decía el Salmo responsorial,
yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Dios nos está diciendo, soy yo tu Dios, escúchame. De modo que en eso consiste la salvación. Muy bien, en saberse los mandamientos. Muy bien, en leer la Biblia. Pero consiste en escuchar, en prestar atención, en poner los oídos al Señor. Y por eso fíjese lo que nos dice más adelante el Evangelio. Dice Jesús, porque aquel hombre repite, es decir, no corrige sino reafirma lo que Jesús está diciendo. Muy bien, Señor, tienes razón en decir que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más. Hoy, ¿qué vale más en nuestra vida? Nuestro prójimo, nuestros hermanos, solamente el conocimiento de los mandamientos, decir que yo voy a misa, yo vivo de los sacramentos, pues eso no es suficiente. Dice aquí el Evangelio al final, y ojalá esa sea nuestra actitud, o sea, la actitud de Jesús para con nosotros. Dice, Jesús, viéndolo hablar sensatamente, sin equivocarse, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Hermanos, no estamos lejos del reino de Dios, porque no sabemos los mandamientos. Sabemos que es pecado, sabemos que no es pecado. Y hay cosas que hacemos y de repente nos ponen en duda, y ni siquiera dudamos, sino que dejamos pasar desapercibido, no dándole importancia a la ofensa ante Dios. Pero si nos detenemos un poco en lo que sabemos, si profundizamos en lo que sabemos, no estaremos lejos del reino de Dios. Hermano, tú sí te sabes el mandamiento, el primer mandamiento. Tú te sabes el segundo mandamiento. Te sabes el mandamiento, el nuevo mandamiento. Eso te lo sabes, no lo sabemos. No estás lejos del reino de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Vívelos. Recordamos en el Evangelio al joven rico. Y el joven rico también le responde muy bien al Señor. ¿Y qué le dice el joven rico? Señor, todo eso lo he hecho. Todos esos mandamientos los he vivido. Y Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes, ayuda a los pobres y sígueme. Quizás, qué difícil es vender todo, ¿verdad? Por eso aquel rico se fue muy triste, aquel joven rico, porque era muy rico. Y le costó apartarse, dejar de un lado las riquezas del mundo. A nosotros seguramente nos puede costar lo mismo. Pero el Señor quiere que demos de a poco y que cuando empecemos a dar de a poco, notaremos que el dar no nos duele, nos complace, nos satisface, nos llena de mucho amor y de mucho orgullo. Hoy pedimos al Señor que nos tenga también en cuenta. Vuelvo y repito, no sabemos los mandamientos. No estamos lejos del reino de Dios, estamos cerca. Vamos a vivir los mandamientos y viviremos. Y estaremos ya no cerca, sino en presencia del reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que no sabemos los mandamientos, o el primer mandamiento, para que al saberlo podamos profundizar en él y no sentirnos lejos del reino, sino cerca de él. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los que están lejos, es decir, por aquellos que no han recibido
la fe, sobre todo por los países de Asia, donde hay mucha renuencia, donde los cristianos se esconden. Pidamos al Señor por quienes no han aceptado la fe, para que, contemplando el rostro de Jesús en los santos, puedan entonces acercarse a su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, cuánto desamor y distracción muchas veces sentimos en nuestro corazón, ya que no te escuchamos en medio de los ruidos del mundo. Danos la sabiduría necesaria para amar como tú nos amas, sabiendo que no solo necesitamos amar a aquella persona que menos queremos, sino que también podemos amar al que más lo necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Y junto a este altar vamos a presentar el pan y el vino, que al convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor, nos hace sentir cerca de Él, cerca del reino de los cielos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro.
bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo,
custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les invito a que inclinen su cabeza para darles una bendición especial. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz.
Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.